Hola, buenas. Aquí seguimos con los vídeos de Derecho Presupuestario de la Junta de Andalucía. Hoy veremos el vídeo 2 sobre el título 2, el presupuesto, capítulo 1, contenido y aprobación. Aquí lo tenéis en negrita para no perdernos. Bueno, antes que nada una introducción en cuanto al Estatuto de Autonomía, artículo 190, que nos habla del presupuesto de la Junta de Andalucía. En 7 apartados. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto y al Parlamento el examen, enmienda, aprobación y control. Toda proposición, es decir, abajo, como tenéis abajo, elaboración el Consejo de Gobierno, después pasaría el examen, aprobación al Parlamento y luego volvería al Consejo de Gobierno para su ejecución. ¿Mm? Bueno, el apartado 2, el presupuesto será único y se elaborará con criterios técnicos homogéneos con los del Estado. Incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta, organismos públicos y demás entes, empresas, instituciones independientes, así como el importe de los beneficios fiscales que afectan los tributos propios establecidos por el Parlamento. Además, los correspondientes estados de gastos e ingresos y de las normas precisas para la adecuada inteligencia y ejecución de la ley solo podrá contener aquellas normas que resulten necesarias para implementar la política económica del gobierno. El presupuesto tiene carácter anual. El proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa deben ser presentados al Parlamento al menos con 2 meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente. Si el presupuesto no estuviera aprobado el primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. En cuanto a esto, decir que estamos en esa situación. Estamos con la prórroga del presupuesto del año pasado, 2021. Seguimos. La ley del presupuesto no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Por último, la ley del presupuesto establecerá anualmente instrumentos orientados a corregir los desequilibrios territoriales y nivelar los servicios e infraestructuras. Venga, seguimos. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos leído, ¿vale? Lo de arriba, el ciclo presupuestario, implicaría 3 años, elaboración por el Consejo de Gobierno, el examen, aprobación por las Cortes en el Estado o por el Parlamento en Andalucía. Aquí hay una diferencia, ¿no? Los 3 meses últimos sería en el Estado y los meses últimos Parlamento. Luego, tercero, ejecución, control interno. Y cuarto, el control post-ejecutivo por el Tribunal de Cuentas en el Estado o de la Cámara de Cuentas de Andalucía en Andalucía, que sería el tercer año del ciclo presupuestario. Seguimos. Bueno, entramos ya en materia. El título 2, presupuesto, capítulo 1, contenido y aprobación. Dentro del capítulo 1 tenemos los artículos 31 a 38. El 38 no lo tengo ahí puesto. 31, importantísimo, la definición o concepto de presupuesto de la Junta de Andalucía. Luego ya el 32, ámbito temporal. El 33, el contenido. El 34, estructura. 35, procedimiento de elaboración, un poco largo. 36, remisión al Parlamento. Y 37, prórroga. Como digo, el 38 no lo tengo puesto. Bueno, en cuanto al 31, empezamos por el concepto o definición de presupuesto de la Junta. Ahí tenéis la letra muy chica. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente también y vamos a la siguiente. Bueno, no, mejor me voy para atrás. Lo digo aquí, venga, aunque después lo repetiríamos de nuevo. La clásica definición es la que comienza por expresión cifrada, conjunta y sistemática. Y ahora hay 2 grupos, que son los 2 rectángulos azules, de la izquierda y de la derecha. Un grupo que abarcaría las consejerías, agencias, instituciones y consorcios. Para ese grupo tenemos el presupuesto sería la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer. Y también implicaría los derechos que prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. ¿Vale?
Y para el otro grupo, es decir, para las sociedades mercantiles del sector público andaluz y las fundaciones del sector público andaluz, pues sería la expresión cifrada conjunta y sistemática de las estimaciones de gastos y estimaciones de ingresos. ¿Vale? Bueno, seguimos. El 31 ya lo hemos visto, la definición o concepto. El 32 es el ámbito temporal del presupuesto, que como decía el Estatuto de Autonomía, pues dice el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. El artículo 33 es el contenido. Como veis ahí, lo que hemos visto aquí. Para el grupo de la izquierda tenemos obligaciones máximas reconocidas y derechos que se prevean liquidar. Eso supone un estado de gastos y un estado de ingresos, que es lo que veis aquí, estado de ingresos y estado de gastos de la Junta, que serían las consejerías. Estado de ingresos y estado de gastos de cada agencia administrativa. Estado de ingresos y estado de gastos de cada agencia de régimen especial. Estado de ingresos y estado de gastos de cada APE del 68.1b, que son actualmente todas de la LAJA. Estado de ingresos y estado de gastos de instituciones y estado de ingresos y estado de gastos de consorcios, ¿vale? Del 12.3 de la LAJA. Y luego eso sería del primer grupo que hemos visto aquí, de la izquierda. El segundo grupo, de sociedades mercantiles y fundaciones, pues tendríamos, como veis ahí, presupuesto de explotación y presupuesto de capital, ¿vale? Y luego aparecería el último, presupuesto de fondos carentes de personalidad jurídica. Bien, como veis ahí, estado de ingresos pues son las estimaciones de los derechos económicos que se prevea liquidar durante el ejercicio, y estado de gasto, créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, el artículo 34 es la estructura, ¿no? Dice, la estructura del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos se determinarán por la Consejería en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía, sus agencias, sus consorcios, instituciones y tal, la naturaleza económica de los ingresos, de los gastos, las finalidades, en fin, de muchas cosas, ¿vale? Y de los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes, ¿vale? Con lo cual, con todos esos datos, entonces cada año aparece la orden de elaboración del presupuesto, que aparece también las clasificaciones de la estructura. La última es la del orden, se aprobó orden 24 de mayo de 2022, referida al presupuesto del año que viene, 2023. Luego, en cuanto a la estructura, dice el estado de ingreso aplicará 2 clasificaciones, orgánica y económica, y el estado de gasto aplicará 3 clasificaciones, orgánica, económica y funcional por programa, ¿vale? Luego dice una cosa que aparece a veces lo preguntan, que los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. La clasificación orgánica responde a la pregunta ¿quién?, que sería el órgano gestor. La clasificación económica responde a ¿en qué? Y la clasificación funcional ¿para qué?, que sería la finalidad. Ya lo veremos más adelante. Aquí un esquema, otra vez, la parte de la izquierda son agencias, instituciones, consorcios, ¿vale? En cuanto al concepto de presupuesto, del artículo 31, en cuanto al contenido del artículo 33, estado de gasto y estado de ingreso para ese bloque, y la estructura, artículo 34, las 3 clasificaciones, el estado de gasto y 2 clasificaciones en el estado de ingresos, ¿vale? Para ese bloque. Y para el bloque de la derecha de sociedades mercantiles y fundaciones, pues tendríamos estimaciones de gastos y estimaciones de ingresos que se traducirían en presupuestos de explotación y de capital. ¿De acuerdo? Aquí otra vez lo mismo, puesto en colores. La columna del centro es el contenido del artículo 33 y la columna de la derecha la estructura del artículo 34. Por un lado, en verde, las agencias, o sea, las consejerías, agencias, instituciones y consorcios, y en naranja, sociedades mercantiles y fundaciones. Entonces, como veis ahí, pues tendríamos para el bloque de las consejerías, agencias, instituciones y consorcios, tendrían estados de gasto y estados de ingresos en contenido y las distintas clasificaciones en la estructura.
diferenciando que en gastos tienen 3 clasificaciones e ingresos tienen 2. Faltarían ingresos, no tiene, la clasificación funciona por programa, ¿vale? Y luego para el otro bloque de sociedades mercantiles y fundaciones no habría estados de gasto ni de ingresos, sino que en su lugar tendrían presupuesto de explotación y presupuesto de capital. Y luego dentro del presupuesto estarían también, se consideran también los fondos carentes de personalidad jurídica. Bueno, pasaríamos al artículo 35, el procedimiento de elaboración del presupuesto. Que esto al fin y al cabo es el procedimiento de elaboración de una ley ordinaria que aprobaría el presupuesto. Es una ley ordinaria. Bueno, como dice el artículo 35, voy a ir leyéndolo. ¿Bien? El procedimiento de elaboración del presupuesto se ajustará a las siguientes reglas. Y aparece una de reglas. Empieza el Consejo de Gobierno aprobando cada año a propuesta de la Consejería en materia de Hacienda el marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del presupuesto anual. Después las consejerías, órganos, instituciones, agencias y tal remiten a la consejería competente en materia de Hacienda antes del día 1 de julio de cada año el correspondiente anteproyecto de estado de gasto, debidamente de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería titular a propuesta del consejero de Hacienda. Del mismo modo y antes de dicho día, las distintas consejerías remitirán a la Consejería de Hacienda los anteproyectos de estados de ingresos y de gastos, y cuando proceda de recursos y dotaciones de sus agencias públicas empresariales, de esta ley sociedades mercantiles, fundaciones y otras entidades indicadas, así como los anteproyectos de presupuesto de los fondos carentes de personalidad jurídica. En todo se lleva a la Consejería de Hacienda. Siguiente paso, el estado de ingresos del presupuesto de la Junta será elaborado por la Consejería de Hacienda conforme a las correspondientes técnicas de evaluación, sistema de tributo y tal. Cuarto paso, el presupuesto se ajustará al límite de gastos no financieros que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Hacienda y su contenido se adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos vigentes, recogiendo plurianualmente las inversiones públicas establecidas en los mismos. Las consejerías y distintos órganos, instituciones, agencias adaptarán en su caso los estados de gastos remitidos conforme a las previsiones del anteproyecto. Del mismo modo, deberán comunicar a sus entidades instrumentales adscritas la financiación que les corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5. El estado de gasto incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender cuando proceda necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no prevista en el presupuesto, que se recogerá con la denominación de fondo de contingencia. Quinto paso, con base en los referidos anteproyectos, las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente, la Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio de deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el anteproyecto de ley del presupuesto, con separación de instituciones y lo relativo a las agencias, ¿vale? Y sus consorcios. Sexto paso, como documentación anexa al anteproyecto de ley del presupuesto, se remitirá al Consejo de Gobierno y aparece ese listado, ¿no? Como documentación anexa, acompañando al anteproyecto de ley. La cuenta consolidada, la memoria explicativa y principales modificaciones, liquidación del presupuesto del año anterior y un avance del ejercicio corriente, informe económico y financiero, clasificación por programas, informe de evaluación de impacto de género, anexo de inversiones y anexo de personal. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Siguiente artículo, remisión al Parlamento. Ya lo tenemos todo, ya lo tiene el Consejo de Gobierno y tal. Y ahora el proyecto de ley del presupuesto y la documentación anexa se remiten del Consejo de Gobierno, se remite al Parlamento con al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto corriente, es decir, 2 meses antes del 31 de diciembre, quiere decir al menos el 1 de noviembre, hasta el 1 de noviembre, para su examen, enmienda y aprobación en el Parlamento.
En el caso del Estado, decir que no son 2 meses, sino al menos 3 meses antes. Bueno, tras la remisión de la documentación al Parlamento, dicha documentación será objeto de publicación en el portal de transparencia y una vez aprobada la ley se procederá de igual forma a la publicación de dicho portal, tanto del presupuesto como de la documentación anexa. 37. La prórroga. Dice, si la ley del presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento antes del primer día del ejercicio económico que haya de regir, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso hasta la aprobación y publicación del nuevo en el BOJA. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras correspondientes a programas y servicios no incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco la prórroga afectará a las transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios, ¿no? Lo de abajo pasamos, bueno, lo de abajo hace una referencia a la orden 19 de febrero de contabilidad pública en cuanto al artículo 12, que sería la partida presupuestaria de gasto. Dice, la partida presupuestaria es una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables que constituyen la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gasto. Consta de los siguientes elementos: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de financiación. Y luego aparecería una información agrupada en las tres: clasificación orgánica, clasificación económica y funcional, el fondo y el proyecto o programa de financiación. Bueno, seguimos. Aquí más o menos lo mismo según la orden de contabilidad, ¿eh? Estamos con otra norma jurídica. La orden de contabilidad. El artículo 12 es la partida presupuestaria de gasto y a la derecha el artículo 34 partida presupuestaria de ingreso. Bueno, los de abajo son oficinas, que ya lo veremos en contabilidad. Bueno, esta diapositiva es muy importantísima, muy básica, muy preguntable. La partida presupuestaria. Bueno, la partida presupuestaria, en este caso, tenemos aquí la de gasto. Podría ser de ingreso, pero pues, esta es la de gasto. Como hemos visto, como dice la orden de contabilidad, aparece el centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario, programa de financiación. Son los cuatro bloques. En ese orden, además. El centro gestor, a su vez, está formado por los 4 dígitos de la sección, 2 dígitos del servicio y 4 dígitos del centro de gasto. La posición presupuestaria es el tipo, que es la G o la I, en este caso la G de gasto, la I sería de ingreso. 3 dígitos siguientes, 3 posiciones, número, letra, que sería la grupo, función, programa, que sería la clasificación funcional por programa. Luego sería 5 dígitos, que es el capítulo, artículo, concepto, subconcepto, sería la clasificación económica. Y lo último de la posición presupuestaria, los 2 dígitos finales, que es la provincia, ¿vale? Que sería más o menos, bueno, ya lo veremos. Posición presupuestaria. Luego el fondo, que es que se refiere a la fuente de financiación, que tiene como máximo o igual a 10 dígitos. Y nada, y si en lugar de fondo se llama medida comunitaria cuando se refiere a un fondo europeo. Y lo último, que son 10 dígitos, son el proyecto presupuestario o programa de financiación, que es el anexo de inversiones. Este se relaciona con el capítulo 6º o el capítulo 7º de gasto. Empezando con la sección, arriba a la izquierda, en la primera parte del centro gestor, ¿no? La sección presupuestaria. Son 4 dígitos. La terminación es importante porque nos dice si termina en 00 es una consejería, si termina en 30 y algo es una agencia administrativa,
a excepción del si termina en 39, que sería una ARE, ¿no? Agencia de régimen especial. Si termina en 40 y algo es un consorcio, y si termina en 50 y algo es una APE. Siguiente, el servicio. El servicio son 2 dígitos. Cuando es el 01 se refiere al servicio centrales, y si es el 02 a una delegación territorial. Así 03, 04 hasta el 09 sería servicio de autofinanciada, es decir, no afectado. Después del 10 en adelante, bueno, el 10 no aparece, del 11 en adelante hasta el 17 son fondos europeos, son cofinanciados con fondos europeos. El 17 FEDER, 16 FSE, el 14 fondos de cohesión, 11 y 12 FEADER y FEM, y aparte el 15 con FEAGA. Y luego el 18, 19 y 20 son ingresos finalistas o afectados. También son afectados, pero son ingresos finalistas, siendo el 19 el referido a las subvenciones. Y luego pasaríamos al centro de gasto, que son los 4 últimos dígitos del centro gestor. En el caso del Servicio Andaluz de Salud, pues trataría de un hospital en concreto, cada 4 números. Bueno, pasaríamos a la posición presupuestaria. Está formada por el tipo, la clasificación formada por programa, la clasificación económica y la provincia, en ese orden. En este caso, el móvil de gasto es el tipo, grupo, función, programa, en letra, al revés, número, letra, grupo, función, programa. Luego, la clasificación económica, el capítulo, hay 9 capítulos: gasto de personal, gasto corriente en bienes y servicios, gasto financiero, transferencias corrientes, fondos de contingencia, inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros, que son del 1 al 9 respectivamente. Esos son los capítulos. El artículo, los 2 primeros, conceptos, los 3 primeros, y el subconcepto, los 5. ¿Vale? Comentar que los capítulos 1 a 5 son operaciones corrientes, 6 y 7 son operaciones de capital, y 8 y 9 son operaciones financieras. Decir también que dentro del capítulo 6, inversiones reales, pues el artículo 60-65 son inversiones nuevas, y los artículos 66 y 69 son inversiones de reposición, ¿vale? De mantenimiento. Luego veis abajo capítulo 1, gastos de personal, más artículos, ¿no? Artículo 10, altos cargos. Artículo 11, personal eventual. Artículo 2, personal funcionario y estatutario. Artículo 3, personal laboral. En fin, capítulo 2, gastos de bienes y servicios. Pues dentro de ese capítulo 2, el artículo 20, arrendamiento. Artículo 21, reparaciones, mantenimiento. Artículo 22, material suministro. Artículo 23, indemnización por razón del servicio. Cuida, porque es del capítulo 2, como estáis viendo ahí, no está dentro del gasto de personal, sino que está, como veis ahí, en capítulo 2. Artículo 23, eso ya lo he dicho. Artículo 25, asistencia sanitaria con medios AN, etcétera. ¿Vale? Y capítulo 4 y el 5 análogamente, sería el artículo 40, la AGE. Artículo 41 a las agencias esas, artículo 42 a la seguridad social, artículo 44 a los consorcios y otros entes, artículo 45 a las comunidades autónomas, 46 entes locales, 46 empresas privadas y 48 agencias sin ánimo de lucro. ¿Vale? Análogamente con el 7, pues sería, en vez de 40, 41 tal, sería 70, 71, 72, etcétera. ¿Vale? Después el fondo después de la posición presupuestaria, que tienes esa 1, 2, 3 y 4 partes. La provincia. Me saltaba la provincia. La provincia son los 2 últimos dígitos, siendo el 00 el referido a servicios centrales, y luego el código postal en cada una de las provincias. Por ejemplo, el 41 para Sevilla. Y bueno, después de la posición presupuestaria vendría el fondo hasta un máximo o igual a 10 dígitos, que señala la fuente de financiación. ¿Vale? Tiene que ver con el servicio.
Y por último, el proyecto presupuestario o programa de financiación, que se refiere al anexo de inversiones. Este existe, estos son 10 dígitos exactos, 10 dígitos, y se relaciona siempre con el capítulo sexto de inversiones reales o el capítulo séptimo, transferencias de capital. Siempre. Si hay otro capítulo, no va a haber proyecto presupuestario ni programa de financiación. Bueno, seguimos. Aquí, hago una referencia, hablo de cada uno de los capítulos de gasto. El capítulo 1, gasto de personal, pues serían las nóminas de los empleados públicos, las pensiones de los jubilados, asistencia sanitaria a través de las mutualidades de funcionarios, las cotizaciones a la seguridad social, ¿vale? Todo eso formaría parte dentro del capítulo 1, gasto de personal. Dentro del capítulo 2, gastos corrientes, bienes y servicios, pues los gastos de funcionamiento general de las administraciones públicas, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sin opción de compra, es decir, un renting, los costes de mantenimiento de equipos informáticos, los costes de mantenimiento, no su adquisición, porque la adquisición de equipos informáticos no estaría aquí, sino estaría en el capítulo 6, inversiones reales. Costes de eso, servicios de limpieza de un ayuntamiento, compra de material de oficina, ¿vale? Capítulo 3, gasto financiero, pues los pagos de interés por pedir dinero prestado a los mercados. Supone la deuda pública. Es el interés financiero en un pago del leasing. Bueno, capítulo 4, transferencias corrientes, son envíos sin contrapartida hacia otras administraciones públicas y organismos receptores para su funcionamiento, los cuales destinan estos fondos financieros a operaciones corrientes. Se repiten todos los años. Por ejemplo, cantidades correspondientes a las comunidades autónomas desde el Estado, de acuerdo con el modelo de financiación de las comunidades autónomas vigentes. Todos los artículos de este capítulo se desagregarán a nivel de concepto para recoger el agente receptor y la finalidad de la transferencia. Dentro de este capítulo 4, transferencias corrientes, se encuentran las subvenciones a la explotación, subvenciones corrientes, entre comillas, para financiar pérdida de ingresos de una empresa, estas subvenciones a la explotación, y así ayudar a su mantenimiento. La duración de estas subvenciones puede ser de un ejercicio o de varios ejercicios. Si hay varios ejercicios, pues un máximo de 6 años, con un límite cuantitativo superior del 40, 30, 20, 20, 20, 20% en cada año. Luego, capítulo 5, fondos de contingencia, para gastos no previstos en el presupuesto. Supone un mecanismo de seguridad para evitar desviaciones presupuestarias imprevistas, como por ejemplo los gastos en una catástrofe natural. Incluye una dotación diferenciada para atender necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas para financiar cuando proceda crédito extraordinario, suplemento de crédito y ampliación de crédito. Capítulo 6, inversión reales, para gastos de inversión que supongan un incremento patrimonial, adquisición de bienes de capital, o bien para gastos de mantenimiento amortizable, como por ejemplo la construcción de una carretera, de una vía férrea, ampliación de un hospital, instalación de pasarelas en una playa, etcétera. Los artículos 60 y 65 son para inversiones nuevas y del 62 al 69 para reposición. En general se imputan en este capítulo los gastos de proyectos del anexo de inversiones. Se incluye también los gastos de arrendamiento de bien mueble o inmueble con opción de compra, que es el leasing. La parte de interés financiero sería imputable al capítulo 3. Aquí tened cuidado, el arrendamiento, los gastos de arrendamiento de bien mueble o inmueble con opción de compra es un leasing y estaría dentro de capítulo 6. Pero si fuera sin opción de compra sería un renting y estaría dentro del capítulo 2, ¿vale? Y al interés, pues estaría dentro del capítulo 3, gastos financieros. Aquí tenemos ejemplos, el 602 para construcción de un edificio nuevo, 603 para maquinaria nueva, 605 para mobiliario nuevo, etcétera. ¿Vale? Seguimos, capítulo 7, transferencia de capital, son envíos de contrapartidas de otras administraciones públicas y organismos, pero de forma concreta y puntual, no recurrente en el tiempo,
para financiar operaciones de capital. En esto se diferencia el capítulo séptimo del capítulo cuarto, transferencias corrientes. Las transferencias corrientes del capítulo cuarto se repiten todos los años, mientras que las transferencias de capital del capítulo séptimo no es recurrente, sino que es de forma concreta y puntual. Normalmente se destina a un proyecto de inversión también, dinero para financiar un proyecto de investigación, dinero para un programa educativo, etcétera. Todos los artículos de este capítulo, pues al igual que en el otro lado, se desagregarán a nivel de concepto para recoger el agente receptor o la finalidad de la transferencia. Dentro del capítulo séptimo tenemos también subvenciones, pero en este caso son subvenciones para financiar proyectos de inversión, a diferencia de las otras subvenciones del capítulo cuarto. Las subvenciones de este capítulo séptimo, pues en duración varios ejercicios, con un máximo de 6 años, con un límite cuantitativo en cada año del 80, 70, 60, 50, 50, 50%, ¿vale? Respectivamente. Seguimos, capítulo octavo y capítulo noveno, ¿no? Capítulo octavo, activos financieros, que es el dinero a terceros, ya sean públicos o privados, para su pago de un préstamo. Por ejemplo, ayuda a empresas constructoras de vías del AVE para que éste pague su préstamo, o ayuda a industria privada de zonas deprimidas. Y el capítulo 9, pasivos financieros, es el dinero para amortizar un préstamo. Bueno, aquí tenemos lo mismo, pero puesto de otra forma, ¿no? La primera columna, los distintos capítulos de gastos y ejemplos en la columna de la derecha. Aquí, sobre todo, pongo como ejemplo destacable dentro del capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios, pues los contratos de suministro y contratos de servicio con carácter plurianual, que en este caso sería un máximo de 6 años, el 60, 50, 40, 30, 30, 30%. Y también para los gastos que acarrea el contrato de arrendamiento de bien inmueble, concepto 202, con gasto plurianual. En este caso un máximo de 10 años, con 80, 70, 60, 50, 50, 50, etcétera, hasta llegar a los 10 años, como máximo. Dentro del capítulo tercero, gastos financieros, pues hemos dicho los cargos financieros del endeudamiento con carácter plurianual, lo que determina el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. El capítulo cuarto, transferencias corrientes. Y capítulo séptimo, transferencias de capital, en cada una un tipo de subvención. El capítulo cuarto, transferencias corrientes, subvención a la explotación con carácter plurianual, máximo 6 años, empezando por el 40, 40, 30, 20, 20, 20, 20%. Y el capítulo séptimo, transferencias de capital, subvención para proyectos de inversión con carácter plurianual, máximo 6 años, pero empieza en el 80, 80, 70, 60, 50, 50, 50%. ¿Vale? Capítulo sexto, inversiones reales de carácter plurianual, máximo 6 años, 80, 70, 60, 50, 50, 50%. Y luego los dos últimos, capítulo octavo, activos financieros para préstamos para financiar vivienda protegida con carácter plurianual, el 40, el 30, el 20, el 20, el 20, el 20%, respectivamente. Y capítulo noveno, pasivos financieros para préstamos para programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno con carácter plurianual, máximo 6 años, 40, 30, 20, 20, 20, 20%, respectivamente. Bueno, todos estos porcentajes de límite cuantitativo máximo de cada año, pues decir que la ley de presupuesto en cada ejercicio podrá establecer limitaciones, estos límites temporales o cuantitativos, que son los porcentajes, que sean diferentes a las establecidas en este artículo, en lo que está ahí puesto en la tabla. De momento, actualmente se está con el presupuesto del ejercicio 2021 prorrogado en este 2022. El decreto 299/2021 establece las condiciones específicas para dicha prórroga. Bueno, y aquí terminamos por fin el vídeo.